Muy buen día, mi nombre es Daniel Escobar Celis. Soy ingeniero industrial egresado de la Universidad Nacional Experimental de Guayana, UNEC, y estudiante de la maestría en educación matemática, también de la UNEC. Hoy vengo a hablarles del anteproyecto de grado recientemente aprobado por esta institución, titulado Funciones algebraicas atrozos, un modelo de construcción desde la teoría APOE, proyecto perteneciente al área temática Experiencias Educativas Innovadoras. Así que, sin más preámbulos, comenzamos. En cuanto al contenido de la presentación, tenemos los siguientes puntos. Situación problemática, objetivo general, interrogantes y objetivos específicos, justificación, antecedentes, marco teórico y por último, diseño y procedimiento de la investigación. De la situación problemática se pudo observar dos vertientes de las funciones atrozos. Por una parte, se abordan en textos de cálculo principalmente en temas de aplicaciones y continuidad. Se suelen introducir sin explicaciones ni definiciones previas o tras una breve definición. No se explican ni señalan ejemplos de conceptos previos como partición o restricción de funciones. Por otra parte, en las clases se pudo observar problemas al momento de graficar. Principalmente, grafican las funciones componentes por separado, grafican funciones componentes completas y superpuestas o no grafican. De aquí se intuye una desconexión entre los elementos necesarios para comprender el concepto. Es a partir de estos puntos que surge la inquietud de estudiar las funciones a trozos y los mecanismos de aprendizaje de las mismas. De esta manera, se estableció el siguiente objetivo para la investigación: analizar las estructuras mentales y los mecanismos cognitivos de los estudiantes de ingeniería al construir el concepto de función a trozos. Durante el análisis de la problemática se presentaron una serie de interrogantes, que además de servir como base para guiar nuestro estudio, nos permiten establecer los objetivos específicos que guiarán esta investigación. ¿Cuáles son los conocimientos previos necesarios para comprender el concepto de una función a trozos? ¿Qué estructuras y mecanismos mentales emplean los estudiantes para aprender el concepto de función a trozos? ¿Qué estrategias pueden ser implementadas para la enseñanza de las funciones a trozos que tomen en cuenta los conocimientos previos, las estructuras y los mecanismos mentales que emplean los estudiantes para aprender dicho concepto? De esta manera, los objetivos específicos que nos permiten responder a las interrogantes y conseguir nuestro objetivo general son: construir la descomposición genética del concepto de una función a trozos, describir las construcciones mentales y mecanismos cognitivos que desarrollan los estudiantes al construir el concepto de función a trozos y proponer el diseño instruccional de enseñanza de la función a trozos basado en las construcciones mentales de los estudiantes. La justificación de este proyecto la podemos ver en cuatro vertientes: aportar un nuevo estudio relacionado al funcionamiento de la mente en la construcción de conceptos matemáticos, identificar posibles fallas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, servir como apoyo y guías a profesores de la asignatura, sirviendo además como modelos para ser adaptados a otros contenidos matemáticos, y por último, llenar un vacío bibliográfico del tema de las funciones a trozos, más aún en cuanto a la perspectiva APOE. Para el desarrollo de este anteproyecto fueron consultados una serie de trabajos, entre los cuales destacan los siguientes: Caro Acevedo, 2013. Propuesta de enseñanza sobre la modelación de funciones por tramos pasando de lo concreto al abstracto. Trabajo final presentado como requisito parcial para optar al título de magíster en enseñanza de las ciencias exactas y naturales. Universidad Nacional de Colombia. Chávez Escobar, Jaime Contreras, 2014. Descomposición genética de la ecuación diferencial lineal de primer orden que modela un problema de mezcla. Trabajo de grado presentado para optar al título de magíster en docencia de la matemática. Universidad Pedagógica Nacional, Facultad de Ciencia y Tecnología, Bogotá. Gómez Fontanel, 2018. Propuesta del uso de la teoría POE como una aproximación teórica metodológica para la asimilación del lenguaje algebraico en estudiantes de primer año de secundaria. Tesis para obtener el grado de maestría en Ciencia de Metodología de la Ciencia, Instituto Politécnico Nacional, Ciudad de México. Y por último, Acosta, Dayar, mayo 2009. Habilidades metacognitivas adquiridas y desarrolladas por estudiantes de educación en la resolución de problemas matemáticos empleando mapas conceptuales y B de Bowen. Trabajo de grado presentado como requisito parcial para optar al grado de magíster en educación. Mención enseñanza de la matemática.
Venezuela, Universidad Nacional Experimental de Guayana. En cuanto al marco teórico utilizado en esta investigación, tenemos cuatro aspectos a destacar. El apartado matemático, consistente en los temas de funciones, partición de un conjunto, restricción de una función y funciones a trozos. El apartado de la teoría POE, que consiste en las estructuras mentales, mecanismos mentales, el cual nos dará un marco referencial para estudiar la manera como los individuos aprenden los conceptos matemáticos. Estrategias cognitivas, tales como para aprender, de organización, para recordar, de elaboración y de ensayo o repaso. Y por último, el apartado del diseño instruccional, del cual tomaremos como referencia los modelos de Cañé-Briers, CDABA 2005, Dick Garegae y Davis. Diseño de investigación. Tiene un enfoque cualitativo, con la particularidad de que la teoría seleccionada, la teoría POE, posee su propio diseño de investigación llamado ciclo POE, el cual posee tres fases. Análisis teórico, en el cual se estudian los conceptos matemáticos previos, así como su interrelación. En este punto se elabora la llamada descomposición genética, que se puede describir como conjunto estructurado de construcciones y mecanismos mentales, los cuales pueden describir cómo el concepto puede ser desarrollado en la mente del individuo. La segunda etapa, diseño e implementación de tratamientos didácticos de dicho concepto, realizada a partir de lo observado en la descomposición genética. Y por último, tenemos la etapa de recopilación y análisis de información. Una vez diseñadas las estrategias, se elaborarán los instrumentos de evaluación que permitirán observar el grado de aprendizaje de los estudiantes. Estos instrumentos pueden ser cuestionarios, ejercicios o entrevistas. A partir del análisis de estos resultados se podrá observar cuáles fueron las construcciones mentales de los individuos y compararlas con el análisis teórico previo. Por último, tenemos el procedimiento de investigación que consiste en tres etapas: la etapa preactiva, la etapa interactiva y la etapa postactiva. Ya para finalizar, tenemos que la unidad de estudio de nuestro trabajo son las funciones a trozos, mientras que en cuanto a los informantes claves para esta investigación se tomarán 3 estudiantes del primer semestre y 2 estudiantes de semestres avanzados o recién egresados, en ambos casos pertenecientes a cursos de ingeniería. Bueno, muchas gracias por su atención, les deseo un buen día. Y aquí les dejo un par de pensamientos de Jean Piaget, padre de la llamada abstracción reflexiva, en quien se fundamenta la teoría POE. El primer indicio claro en el desarrollo del conocimiento es la constante creatividad. El objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas buenas y no simplemente repetir lo que otras generaciones hicieron. Muchas gracias por su atención.